Listo. Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a la penúltima conferencia de la jornada de conferencias organizada por ASRA y CERA. El día de hoy tendremos a Gabriel Guevara, él es ingeniero mecánico y va a dar una conferencia con el título de Confort térmico en aulas universitarias. En unos minutos más vamos a darle inicio a la conferencia. Si tienen alguna pregunta, los invito a dejarla en el chat. Asimismo, nos pueden seguir en las redes sociales de Cera-Spol en Twitter y en Instagram y Facebook, Asray-Spol. Muchas gracias. Sí, yo creo que podemos empezar. Ahora, primero quiero agradecerle a los estudiantes, a la rama estudiantil de ASRAE. Y quiero también agradecerle a las personas que nos han colaborado y quiero presentarlo a Gabriel. Y esto aquí siempre lo hacemos con lo que tiene que ver con ASRAE, que estamos en este caso como misión avanzar la industria de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para servir a la humanidad y promover un mundo sostenible. Entonces, y esta presentación va a tratar mucho de esto de aquí, cómo promover este mundo sostenible. La presentación de Gabriel trata un tema que es parte del core de ASRAE, que trata de confort térmico y al final todo esto que hacemos, todo lo que tenemos se hace como ingenieros para tener un sistema mecánico que provea las condiciones adecuadas para servir a las personas, para que las personas tengan ese nivel de confort. Entonces, está este tema dentro del corazón, de la esencia de lo que es ASRAE y también dentro de la esencia de lo que queremos hacer nosotros en diseños de sistemas de aire acondicionado. Adicionalmente, quisiera como resaltar que este trabajo que lo hemos realizado en colaboración con una colega, Isabel Miño, que estaba en University College en Londres, también sirvió como proyecto de investigación y como trabajo de graduación por temática de investigación para Gabriel. Y actualmente este estudio, este trabajo que estamos haciendo, queremos que tenga un efecto sobre cómo podemos diseñar estos sistemas y también estamos buscando que pueda ser diseminado a la comunidad académica. El trabajo de Gabriel está
lo hemos enviado para revisión a una revista académica y muy probablemente vamos a tener en un futuro este trabajo en versión de, de artículo científico con Gabriel como primer autor. Y es importante como un primer autor que hizo este trabajo como su trabajo de investigación, su trabajo de grabación como investigación como ingeniero mecánico. Y espero que la presentación de Gabriel les sirva y también manifestar el agrado que ha sido poder trabajar con Gabriel y con los colaboradores que nos han ayudado en, en este trabajo y los demás trabajos. Entonces, con esto de aquí, que espero les sirva y puedan tenerlo, ayudarlos en su desarrollo, lo dejo yo a Gabriel para que pueda hablar. Ahora no vamos a hablar mucho más de cosas de RAE, que ya hemos hablado bastante, vamos a dirigirnos al trabajo y espero que entiendan qué es lo que queremos, puedan entender qué es lo que queremos hacer y todas las dudas que tengan, veremos cómo poder ayudarles y también nosotros en esto, para dentro de cualquier trabajo académico, cualquier cosa académica, tenemos también nuestras dudas y queremos hacer también algunas otras cosas. Entonces, con esto, Gabriel, por favor, para que puedas presentar el trabajo. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, buenos días con todos los participantes de esta charla. Le agradezco la oportunidad al doctor de poder contarles acerca de este trabajo que me habían dado la oportunidad de hablar de esto. Y bueno, ya creo que el doctor explicó muy bien de qué se trata este asunto del confort térmico, que recién desde el año pasado se estaba trabajando esto. Entonces, comenzamos con la agenda para esta tarde. Tenemos que, bueno, va a haber algunos temas para esta presentación, porque consideré que es importante ir desde el comienzo y pues comenzar a mencionar las definiciones de confort térmico, algunos pequeños indicadores, factores que influyen. Luego, para que se entienda muy bien cómo se mide esto, va a haber escalas de preferencia, de comodidad, de aceptación. Entrando ya en lo que es la presentación, es por qué es importante el confort térmico en aulas. Un ejemplo rápido que encontré de un trabajo de la evaluación del rendimiento de estudiantes. Y finalmente, los resultados que se obtuvieron a partir de los datos recolectados por Isabel, que se utilizaron para hacer el paper en el que se está trabajando y se espera publicar. Entonces, la definición del confort térmico que se utiliza en el ASRAE 55, concretamente son las condiciones de ambiente térmico para ocupación humana, dice que el confort térmico es la condición mental que expresa satisfacción con el entorno térmico, la más usada en todas. A partir le quise añadir que es estimada por una evaluación subjetiva. Concretamente, al final, lo que las personas, cómo se obtiene esa información es a partir de un voto, de una opinión de la gente. Luego tenemos una zona de confort, se define como el rango de condiciones climáticas, donde la mayoría de las personas no sienten frío o calor. Estas condiciones, más adelante las vamos a ver, además de las evidentes que pueden ser humedad, temperatura. Debido a que existen grandes variaciones fisiológicas y psicológicas entre personas, es difícil satisfacer a todos en un espacio. Por eso va a haber, de lo que hablaba anteriormente, hay rangos, y también va a haber, rangos de condiciones, también va a haber rangos de aceptación de personas.
Esta segunda parte del segundo ítem es importante que lo quise mencionar. Dice, muchas veces se considera que el confort o la ausencia de él se percibe mediante sensaciones directas de temperatura y humedad en la piel. Entonces, cuando una persona entra a un centro comercial en un día caluroso, uno se siente aliviado, dice, qué sensación más agradable, aquí que se siente bien, pero después de un tiempo uno ya comienza a sentir frío, pero es porque las condiciones no son las óptimas como para que no sientas ni frío ni calor. O sea, eso es lo que se denomina como placer térmico, en el cual lo único que haces es liberarte de esa incomodidad inmediata, pero luego te vas a dar cuenta que no son las condiciones realmente en las que no te gustaría estar, pero durante un largo periodo de tiempo. El confort térmico se logra cuando el calor desarrollado por el metabolismo es igual al calor perdido por el cuerpo. Eso es lo que en clases incluso de termodinámica nos enseñan, que el calor disipado por el cuerpo al ambiente, pues el ambiente tiene que ser menor, la temperatura del ambiente tiene que ser menor para que pueda disiparse de una mejor manera. Entonces, de eso se trata. Los factores que influyen. Tenemos parámetros personales, más adelante tenemos parámetros ambientales. Los personales se llaman así porque involucran a la persona directamente, como son el tipo de atuendo que usa, el aislamiento por ropa, o la actividad que realizan, como es el metabolismo. Entonces, en el metabolismo es diferente una actividad sedentaria, como es estudiar, recibir una clase, a estar corriendo o estar caminando de un lado al otro por oficinas, por ejemplo. Bueno, el aislamiento por ropa creo que es muy evidente. Entre más ropa tengas, más aislado del exterior, del ambiente exterior vas a estar. Y pues no va a influir mucho en la piel o en tu cuerpo. Los parámetros ambientales, como es la velocidad del aire, eso es un factor importante. Tanto así que hay rangos donde ciertos modelos te indican la validez, o sea, hasta 0,2 metros sobre segundo. Más adelante se dice que se quiere un efecto de enfriamiento, entonces donde ya no son los mismos. Los factores de transmisión de calor ya no son distintos, la velocidad del aire es más alta. La humedad relativa, cuando hay una humedad más alta, la forma en cual se regula el cuerpo mediante la evaporación del sudor se dificulta. La temperatura del aire, algo muy evidente, que entre más alta, más baja, va a afectar. La temperatura media radiante de superficies, pues es un factor que también involucra, puede ser por pisos, techos radiantes o luz directa del sol a través de ventanas. Entonces quise también añadir condiciones no uniformes, como lo son en un lugar de trabajo, en un aula, en la biblioteca, al lado de una ventana abierta, por ejemplo, enfriamiento local por corrientes de aire. Mientras que el área afectada va a estar fresca, pues en donde su parte baja, por ejemplo, pues va a permanecer acalorada. La relación asimétrica de paredes, ventanas de equipos. En equipos, bueno, una generalización, pero para paredes y ventanas, pues cuando el sol calienta demasiado las paredes del externo y una persona está ubicada en ese lugar, pues va a sentir ese calor que irradia esa pared. Y lo más típico de instalaciones cerradas, como en aulas, es la estratificación de temperatura, donde la parte más alta está caliente y la parte inferior está más fría, entonces causando incomodidad en las personas. Entramos en lo que son los índices de confort térmico. El índice más usado, el más popular en lo que es este tema, es el PMB, conjunto con el PPED, el cual fue desarrollado por Fangel en 1970, en el cual es un índice que predice la sensación térmica media. Se dice que es media porque saca un promedio de la sensación térmica de un grupo de personas. Es un cálculo basado en un balance de energía enfocándose en el intercambio de calor del cuerpo humano dentro de un ambiente con aire acondicionado. Esa es una condición importante de este modelo, que solamente tiene que ser aire acondicionado, por lo tanto es un estado estacionario,
no debe tener ventanas ni puertas abiertas, cual pueda afectar. Del lado derecho tenemos la escala de sensación térmica, la típicamente usada, que va desde -3 para frío, hasta +3, que es un caliente, siendo 0 un valor neutral. El porcentaje predictivo de insatisfacción es un índice que establece el porcentaje de personas insatisfechas, claro, pero es a partir del PMB. Como un ejemplo en la tabla en el lado derecho, es que si tenemos un porcentaje de personas insatisfechas de un 10%, eso equivale a un PMB de más o menos 0,5 en ese rango, o un porcentaje de 20 personas insatisfechas, tenemos más o menos 1. Les voy a retroceder una hoja anterior para ver la escala, en donde ese más o menos 1 equivale a un ligeramente frío o cálido. Y pues intermedio tenemos el más o menos 0,5, que está entre algo ligeramente cálido frío y neutral. Entonces, esos son los rangos de sensación térmica donde la norma te dice que debería permanecer para asegurar satisfacción o la comodidad. Ahora tenemos un modelo adaptativo, un modelo en el cual ya no se centra en aire acondicionado, sino más bien la posibilidad de realizar cualquier cambio para asegurar la comodidad a partir del ambiente exterior. Entonces se utiliza la temperatura interior con la temperatura del exterior. La temperatura exterior es un promedio de no menos de 7 días y hasta un máximo de 30 días consecutivos. En este método se pueden abrir ventanas, pueden abrir o cerrar ventanas cuando sea conveniente, agregarse o quitarse prendas, añadir, beber bebidas calientes o frías, cualquier método que la persona considere necesaria para no sentir incomodidad es válido, y de paso es uno de los temas que más se estudia recientemente en las diferentes formas con que la gente atenúa las incomodidades por el ambiente exterior. Este es un ejemplo extraído de la norma de la RAE 55 del método adaptativo. Esto es una gráfica que muestra las áreas del 90 o el 80% de personas que aceptan en las condiciones del ambiente interior. Entonces, bueno, aquí nada más, esta ecuación que les había puesto aquí, es para que vean cómo puedes obtener, a partir de la temperatura promedio del exterior, cuál sería la temperatura de operación o la temperatura interior que deberías tener el aula. También muy bien puedes usarla como diseño o simplemente para comprobar si es que el ambiente de ese entorno está acorde a la norma. Entonces, para 80% de aceptación, a esa ecuación, o al resultado de esta ecuación, le sumas un más o menos 3.5 grados, para 90, 2.5 grados centígrados. Tenemos ahora que la mejor manera para saber cómo se siente la gente, pues es preguntándoselo. Entonces tenemos aquí escalas de confort térmico típicamente usadas, tenemos sensaciones térmicas, comodidad térmica, las preferencias y la aceptabilidad. La sensación es la que vimos hace poco del lado derecho, es la misma. Tenemos escalas de comodidad de forma decreciente, podemos decir así, decrece la comodidad desde muy cómodo hasta que va bajando su nivel de comodidad. El de preferencia es muy parecido al de sensación, solo que pues, es tan solo eso, más frío o más cálido. Y la aceptabilidad, pues, no es algo que necesite mucha explicación, es solo claramente aceptable o solo aceptable. Bien, ¿por qué es importante estos temas en aula de clase? En aula de clase se pide mucho del estudiante cuando son temas de concentración, memorización o percepción. Un ambiente desfavorable dificulta estas tareas. La percepción del mensaje que el profesor quiera dar a sus estudiantes va a ser
se dificultan bajo estas circunstancias, donde aumentar la productividad es lo más importante, ya sea en talleres o incluso imagínense en un examen donde hace mucho, mucho frío por el aire acondicionado y uno no se puede concentrar por eso. Entonces, el ejemplo que les había mencionado acerca del desempeño, cómo afecta el desempeño por el ambiente del interior del aula, lo saqué de Wuhan del 2018, un estudio en China, de una escuela secundaria. Tenemos del lado izquierdo de la gráfica las sensaciones térmicas. Y bueno, aquí se puede ver el nivel para que puedan ver cómo son las respuestas de estos estudiantes, pero este estudio es diferente a lo común. Este estudio no se tuvo las temperaturas del ambiente en el aula en ese momento. Lo que se hizo fue una cámara térmica, una cámara térmica se le hizo, el estudio se hizo a temperaturas fijas, de 22, 24, 26, 27, 29 y 30 grados diferentes. Entonces, bajo esas temperaturas fijas se realizó varios trabajos, varios trabajos. Los estudiantes realizaron exámenes, pruebas de concentración, de lectura, y tuvo como resultado que entre 26 y 27 grados fue la temperatura en donde ellos expresan neutralidad, en su mayoría. Luego se entiende que pues, no todos tienen la misma opinión, y que pues, algunos se sienten ligeramente fríos y cálidos. O sea, es algo muy esperado, lo típico que se puede encontrar. Luego de eso, pues ven en los extremos, pues que ellos sienten frío a los 22 grados. Bueno, tenemos una diferente escala de frío a los 22 grados. Luego, en la sensación térmica, la mayoría de los votos, mayormente positivos, o sea, los votos positivos en su mayoría comienzan a partir de los 26 grados, siendo la mayor en 27. Por eso es que más adelante en el estudio se dice que entre 26 y 29 grados es donde mayormente la gente se siente cómoda. Y a los 28 grados dicen que el rendimiento mejora, es a los 103%. Ese 3 adicional en el estudio lo atribuyen a que la tarea fue realizada con mucha más rapidez, fue antes de lo esperado, mientras que el rendimiento más bajo de 96% fue a los 22 grados. Entonces, bueno, pues ahí les dejé el nombre del trabajo. Si quisieran ver más adelante más información a eso, tienen mucha más información, pero supuse que debido al tiempo no le agregué más. Listo, entonces, estudios de campo en los 3 lugares del Ecuador, en Tene, Guayaquil, Quito, son pues el tema principal de la charla. Entonces, todos esta información previa que les di era necesaria para que conozcan el tema, más adelante puedan interpretar los resultados o puedan entender de mejor manera los resultados que se obtuvieron de ahí. Entonces, aplicando el modelo de PMB, tenemos para las 3 ciudades, en la columna media tenemos el PMB, que es el resultado que se obtiene o sea, podemos asociar los mismos números a las escalas de sensación térmica. Y aquí tenemos los votos reales en esta columna, y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. Excepto por la primera fila, todos los votos reales en Quito son más neutros, o podemos decirlo, más cálidos comparados con el modelo los resultados del modelo. ¿Qué más? Pero hay que aclarar un asunto, que en Quito, como podemos ver en el asterisco, fueron aulas sin aire acondicionado, una de los requisitos que le había dicho, que necesariamente tiene que ser con aire acondicionado, pero de todas formas se le aplicó el método para ver qué diferencias había, qué tanto el modelo con los votos reales existía esa diferencia. En Guayaquil, los votos reales de las personas expresan que se sienten más fríos
comparados con los resultados del modelo. Esta última aula de aquí, o sea, cada fila representa un aula. Esta aula de aquí es la única que se realizó el estudio sin aire acondicionado, un aula que tenía un ventilador de techo. Y aquí es curioso que en esta ocasión el modelo con la sensación térmica real coincide. En TENA, no voy a explicar mucho aquí en este momento, sino más adelante les voy a explicar qué se obtuve ahí, ya que hay gran variación entre cada aula, excepto por aulas de aire acondicionado. Las tres restantes presentan diferencias que ya les voy a explicar, ya van a ver de qué se trata. Entonces, no tan solo nos quedamos en la sensación térmica de las personas en las aulas, sino que vamos a también a revisar las respuestas de preferencia y comodidad de las personas que estuvieron ahí. En este caso, en Quito, la mayoría de los votos que se obtuvieron de ahí se centran en la parte neutral y con ligeramente frío y cálido. La mayoría de las personas, con su preferencia, es que no realicen algún cambio. Ellos se sienten cómodos con ese ambiente. A ver, tenemos que la mitad de los estudiantes se sintieron cómodos, lo que ellos dijeron, o ligeramente incómodos como segunda opción, no un porcentaje un poco reducido. El 78% de los estudiantes votó solo aceptable. Entonces podemos ver que en la parte neutral, ligeramente frío y ligeramente caliente, en la parte de aquí abajo, sí existe una parte considerable de comodidad con esas condiciones. Y pues tan solo aceptable, las personas dijeron, claramente no es mi mejor entorno, pero creo que lo puedo aceptar. Para Guayaquil tenemos, pues esto es diferente. Los votos se centran en ligeramente frío, ya no en neutral. Esto obviamente porque es un ambiente con aire acondicionado. Tenemos que la temperatura media de todos los aulas es de 23 grados. La mayoría de la gente prefiere no realizar cambios y realmente se siente cómoda en ese ambiente. Tenemos, miren, la parte de comodidad, que sí, tenemos un 80% de gente que votaron ligeramente frío, cómodos. Sí, la comodidad es alta aquí en ligeramente frío. Neutral, casi se dividen entre la mitad las preferencias, la comodidad, y se sienten, pues dicen que es aceptable esa condición. Listo, entonces quería también, aparte, o sea, no se puede evaluar de la misma manera el aula con el ventilador de techo. Entonces, esta es tan solo una gráfica de un solo aula. La temperatura creo que fue de 27, 26 grados, no la agregué aquí. Pero miren, a pesar de eso, dicen que ellos se sienten ligeramente fríos. Eso se asocia rápidamente que el aire del ventilador de techo les arroja esa sensación. La incomodidad fue clara en sensaciones más cálidas, a partir del ligeramente cálido y cálido, están insatisfechos y dicen que se sienten realmente cómodos en ese ligeramente frío. Ya podemos ver que la gente en Guayaquil tiene una expectativa de un ambiente ligeramente frío, o sea, quisiera y se sentiría realmente cómodo con esas circunstancias. Aquí les doy un ejemplo de cómo de uno mismo, por ejemplo, uno puede realizar un pequeño ensayo de a ver si cumplen las condiciones de confort térmico con la normativa 55, utilizando el método adaptativo. La gráfica es de los rangos de aceptación es la misma que les había presentado anteriormente. Entonces la temperatura en ese aula fue de 27.3, la temperatura operativa, y la temperatura del ambiente exterior en promedio, que fue durante una semana, fue 27.5.
Al igual se le añade la velocidad del viento, que fue 0.3 en ese momento, y podemos ver que cae dentro del área del 90% de personas que aceptan esas condiciones. Entonces, además, también la página te puede mostrar los rangos superiores e inferiores de aceptación, de los cuales que no deberían sobrepasar esos para asegurar comodidad. Adicional, también tenemos una manera de ejemplo, como les dije, no necesariamente por no cumplir el que tiene el aire acondicionado no se debería realizar este método, pero era solo para que puedan ver que en esta página también puedes, tanto adaptativo como PMB, puedes utilizarla. Añades las condiciones de las 6 que le habías mencionado: operativa, velocidad de aire, humedad, metabolismo y, bueno, aislamiento de ropa o clothing level. Le agregamos y pues en este punto rojo es donde se ubica según esta tabla, en este gráfico psicométrico, con temperatura operativa, humedad relativa. Pues esta franja a veces se la asocia a nivel de ropa, creo que era así. El nivel de ropa que uno tiene 0.5 hasta 1. Entonces aquí en este caso pues sí cumple, o sea, extrañamente cumple. No usa aire acondicionado y aún así las condiciones dan para que el método te diga que sí, está bien, cumple con la norma. Eso lo quería mostrarle estas dos herramientas. Luego aquí sí en Tena, es una universidad en Iquian donde muchos estudiantes de diversas partes del país pues ingresan a realizar sus estudios, y dentro de las ciudades más, o sea, bueno, dentro de las ciudades más concurridas o las estudiantes donde provienen son estas. Se estableció clima montañoso como Quito, Cuenca, Riobamba, las típicas ciudades de sierra, eh, ciudades de costa las tenemos separadas, y ciudades del oriente. Al principio se quiso hacer una comparación de cómo estos distintos tipos de clima para las personas, donde vienen de ellos, cómo reaccionan ante el ambiente de Tena. Entonces no hubo mucho orden, no se entendía muy bien, sino se hizo una división por aulas con aire acondicionado y aulas sin aire acondicionado, y ahí tuvo mucho más sentido los resultados, y sobre todo comparándolos con las anteriores de Quito y Guayaquil. Ya más adelante lo van a ver. Entonces, estas son las gráficas de un aula, la imagen de A es un aula con el aire acondicionado, solo representan 2 aulas, y la parte inferior de la gráfica B representan 3 aulas sin aire acondicionado, y algunas tenían puertas y ventanas abiertas. Entonces, aquí lo curioso de la parte de aire acondicionado es que, ¿qué pasa aquí? También se centra en el lado ligeramente frío. Bueno, en este caso, mayormente frío. Entonces, es igual que Guayaquil. Un ambiente con aire acondicionado, gente que vive en lugares cálidos, en este caso que es un poco húmedo, pero el aire acondicionado se encarga de dejar la humedad baja o mediana. Es la misma, o sea, tenemos casi el mismo resultado. Bueno, sí. La temperatura media de estas aulas fue de 23 grados. La comodidad se divide entre ligeramente frío y frío. Las aulas con, bueno, free running, que son las aulas que no utilizan aire acondicionado, existe una diversidad de votos. No es como en Quito, no es como en Guayaquil, que se centra en un par de sensaciones, sino vemos una amplia gama de respuestas. Y eso es debido a que en estas 3 aulas el estudio no fue realizado a la misma hora del día. A las 9 de la mañana, en un aula, la temperatura fue de 21 grados, y la mayoría de los votos fueron entre frío, ligeramente frío y helado. Entonces, tenemos que la sensación media de esa aula fue de -1.
el 78% de las personas. Al mediodía, prácticamente la sensación fue neutral, 60% de las personas. Esa la segunda aula del mediodía prácticamente se reparte entre las sensaciones ligeramente frío, neutral y ligeramente cálido. Mientras que en la tarde, tipo 3 o 2 de la tarde, que fue hecha el estudio, con 27 grados, se reparte entre ligeramente cálido y cálido. Ahí tenemos una sensación media de 0.7, que está entre neutro y cálido. Eso fue la media. Entonces vemos que la hora de la temperatura, o sea, la hora del estudio, realmente influye en cómo vamos a tener los resultados. Si queremos tener unos datos más uniformes, pues sería bueno mantener una sola hora o separarlos, que sea. Entonces, esta pequeña tabla es lo importante que quería mencionarles. Temperatura operativa, esta es la la temperatura media de las aulas en cada ciudad. Y la temperatura neutral es la temperatura que se saca a partir de la ecuación de una regresión lineal de los votos de las personas. Tan solo el TCB vamos a tenerlo en cuenta. Según la ecuación, tenemos que 26 grados es la temperatura neutral de las personas en Guayaquil. La temperatura del aula fue 23. Entonces, si el aire acondicionado estuviese seteado a 23 a 26 grados, la gente pues no notaría la diferencia, o sea, estaría en un estado neutral, y así pues podríamos reducir un poco el consumo de energía. Bueno, en Quito no se puede hablar mucho de eso porque no tienen sistemas de calefacción. Lo típico es cerrar ventanas y usar más prendas. En Tena, la temperatura neutra fue casi 27 grados y ellos estaban a 24. Entonces aquí podemos ver que la gente inclusive se puede esperar o sea, puede aguantar, digamos así, vulgarmente el ambiente, pero si estuviese a la temperatura neutral en el cual se determinó, pues yo creo que el desempeño y la sensación térmica de las personas tuviera mejores condiciones. Ahora, les puse aquí un resumen de distintas partes del mundo en donde comparten las mismas zonas climáticas o las mismas condiciones climáticas que las ciudades que se hizo el estudio. En Quito, por ejemplo, vamos a compararnos con Bogotá o con Nepal, que tienen el mismo tipo de clima montañoso, en donde la temperatura neutral fue 21.8 grados, pero aquí, bueno, aunque aquí son un poco diferentes, eso se debe al distinto tipo de operación del entorno. En Quito fue sin aire acondicionado, ventanas cerradas. En Bogotá fueron oficinas, de paso, es algo un poco diferente, con aire acondicionado y ventilación natural. O sea, no hay equipo, pero abren ventanas. Y en Nepal fue prácticamente un estudio a viviendas. Entonces no había eso, sino tan solo puertas o ventanas abiertas. En Guayaquil, en Taiwán y en Jos, casi que por ahí van las mismas temperaturas. A pesar de que, como les había mencionado, tienen distintos modos de operación en la habitación o el entorno. En Tena, en Kuala Lumpur y en Singapur, que coinciden las condiciones climáticas, pues, solo coincide con Kuala Lumpur en 26.8, 26.5. Bueno, claro, coinciden porque tienen la misma forma de operación, pero en Singapur, bueno, no es la misma y por lo general en ventilación natural las temperaturas neutrales son más altas porque te acostumbras ya a esa temperatura del exterior. Bien, pues como conclusión tenemos que el rendimiento claramente es afectado por el entorno térmico, según lo que les había mencionado del pequeño ejemplo de la investigación en aulas de China. Es posible lograr el confort térmico en espacios sin equipo de aire acondicionado, como el aula en Guayaquil con
el ventilador de techo, que la gente prácticamente la sensación térmica fue neutra. No había, las ventanas estaban cerradas, las puertas estaban cerradas, y la gente decía que se sentía cómoda. A pesar de haber vivido en climas diferentes, si tienen la misma actividad y conjunto de ropa, percibirán de la misma manera el ambiente. O sea, hablamos si el entorno en el cual estamos hablando es con aire acondicionado, como vimos en las aulas de tenis, puede ser de diferentes partes, Quito, Tena, Guayaquil, Manta. Si estás en las mismas condiciones con aire acondicionado, el mismo tipo de ropa, pues todos van a sentir prácticamente la misma sensación. Bueno, aquí les añadí un ejemplo rápido de la sensación térmica en China, con Tena. En China, si cogemos la temperatura fija de 24, y en Tena, que la temperatura media fue de 24, vemos que ambos, la sensación es entre ligeramente frío y entre frío, o sea, menos 1.5. Entonces ahí está, en que si es que tienes aire acondicionado y usas y tienes las mismas condiciones, la gente al final va a responder de la misma manera. Bueno, las aulas son diferentes a otros tipos de edificios, como oficinas, residencias, y los estudiantes cambian de aula varias veces al día. Eso ya como estudiante uno tiene esa experiencia, que a cada clase, cuando termina clase cambias de aula, y cada 15 a 20 minutos de la clase uno experimenta una condición térmica transciente, por lo que la sensación y preferencia es afectada a gran medida. Uno sale del aula con una sensación de frío, se va al exterior, en un ambiente cálido, y de nuevamente tiene que entrar, y entonces eso a la final va a afectar incluso a la salud, puede estar afectando. Tenemos, si la temperatura interior se acercara a la temperatura neutra, pues es lo que le habías mencionado con el ejemplo, al comparar la temperatura neutra con la temperatura de operación que se registró, podríamos reducir el consumo de energía eléctrica. Bueno, pues les agradezco la atención a ustedes, y cualquier pregunta que tengan con este tema, porque creo que fui un poco rápido o tal vez no profundicé en algo. Si quieren una extensión más de eso, pues háganmela saber, díganme cualquier duda o pregunta que tengan. Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la explicación. Un trabajo que lo hemos realizado y está todavía como un curso, y hay cosas muchas otras cosas que queremos hacer. Entonces tenemos algunas preguntas. O sea, yo que quiero ver si puedes explicar un poco el rol de esta humedad relativa en estas condiciones, porque tienes las ecuaciones solamente en base a temperatura, como la temperatura neutra, o buscar cuál puede ser la temperatura de operación. Quiero que puedas explicar acá, porque qué variables ambientales estás midiendo y dónde en las ecuaciones están esas, especialmente la humedad relativa en estas variables. A ver, en algún específico me quiere... En ¿Se refiere? las regresiones. A ver. Aquí en estas ecuaciones de la regresión. Ajá, sí. ¿Cómo tomo en cuenta ahí? O sea, a ver, esas ecuaciones que se tuvo bueno, el TCB es la sensación térmica, o sea, el voto de sensación térmica, o sea, el voto real. Bueno, ahorita está asociada a la temperatura de operación. Hay otros trabajos en donde buscan relacionar la sensación térmica, a veces con humedad, a veces con velocidad de viento, pero lo típico es usar la temperatura de operación. Sí, no expliqué la temperatura de operación qué es. Temperatura de operación por lo general, o sea, es una combinación entre temperatura del ambiente, del aire,
temperatura media radiante y la velocidad del aire. Entonces, esa temperatura de operación prácticamente se define como una temperatura en la cual un cuerpo negro disipa calor de la misma manera, o sea, de la misma forma radiante y convectiva, o sea, por igual, las mismas. Entonces, y prácticamente esta temperatura es la que usan para los estudios de confort térmico, porque tan solo fijarse en temperatura de ambiente o temperatura radiante, pues prefieren como mezclar las dos al mismo tiempo y ver cómo se relaciona con la sensación térmica. Cómo afecta la humedad, creo que me había mencionado. Lo que mayormente se encuentra es que la humedad no afecta mucho. Bueno, no afecta mucho. ¿Por qué? Porque algunos estudios en aire acondicionado, la humedad relativa es relativamente baja, más o menos 50-60%, pero cuando son estudios de campo, fuera, dicen que la humedad es algo obvio. La humedad afecta, sí influye bastante cuando la humedad es alta, a partir del 80%. Bueno, eso ahí habrá que ver cómo obtener esas ecuaciones. Acá José Macías pregunta las fechas de las observaciones. Me gustaría saber las fechas de las observaciones. Fue bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero concretamente es entre enero y diciembre, ¿sabes? Diciembre del 2018 y enero del 2019. Pero no me acuerdo cuál fue, o sea, si Quito fue en diciembre. Sí, Quito fue en diciembre, Guayaquil y Tena fueron en enero del 2019. Ya. Se pregunta Rubén Hidalgo, como qué tan precisas pueden ser las mediciones tomando en consideración que se las hace a partir de la encuesta. Muchas veces las personas responden de acuerdo a su estado de ánimo. Sí, claro, uno está sujeto en cambio, a la honestidad que de las personas que quieran responder, pero no es tanto eso, sino al conocimiento de la persona que tiene acerca de su entorno, o sea, sí, de su entorno, por ejemplo. Hay algunos estudios que dicen que el estudio que se hizo acá, que hizo Isabel, decía que las personas no tenían información acerca de la encuesta o del cómo funciona. Entonces, por lo tanto, no sabían responder correctamente las sensaciones o las preferencias, y solo a la interpretación de ellos respondieron, pero si se les hubiese dicho cómo funciona, creo que hubiesen tenido un poco más claro al momento de responder. Claramente, si no responden de una manera correcta, podemos tener malinterpretaciones a los resultados y no refleja la realidad del grupo de personas. Sí. Bueno, yo también quería añadirle que las normas de confort térmico, a diferencia de otras normas de ingeniería, como la única que se cumple cuando 20% de las personas no están satisfechas. O sea, lo que busca es que en la normativa que el 80% de satisfacción del 80% de las personas. Entonces, siempre hay esa variabilidad de respuestas de personas y de poder ver cómo ese tipo de personas. Acá Jacqueline Itardo dice, ¿por qué se utilizó el modelo PMB en Quito, el de voto medio predictivo, si las aulas se encontraban en pre-running? O sea, Sí, en el estudio, en el trabajo que se presentó, se dijo que igual aquí les presentamos cuál sería el resultado si hiciéramos el modelo predictivo en aulas sin aire acondicionado. Pero el estudio realmente se basa en después aplicando el modelo adaptativo, que termina diciendo pues que todas las aulas están dentro del rango de comodidad del 90%. Creo que excepto una, que sí llegó al 80%. Pero eso solo a manera ilustrativa de que miren cómo era el resultado de utilizar esto. Pero no, obviamente no es válido utilizar ese método sin aire acondicionado. claro. Henry Gómez pregunta,
que es importante, dice una pregunta, es importante considerar la humedad relativa en el estudio, se enfoca mayormente a la temperatura. ¿En qué lugares dentro del aula se tomó los valores? ¿Qué tipo de equipos? Porque estaban aulas con tipo piso-techo, y ahí falta de velocidad de aire en el estudiante que está frente al equipo. En un aula de generación Sí. de CO2 que no se ha considerado renovación de aire en las aulas, que también aporta al confort térmico como interrelación el confort con la calidad de aire. A ver, ya van como tres cosas que, bueno, déjame seguirle la pista. A ver, Ya, primero, ¿qué es lo dónde se tomaron las mediciones de los parámetros ambientales? el aula, o sea, las mediciones se tomaron, las exteriores fue obtenida de estaciones meteorológicas de cada ciudad. En el interior de cada aula fue utilizando un equipo de estrés térmico. Bueno, no les presenté cuáles son los equipos, pero estos equipos tienen que cumplir con la norma 7726 de la ISO. Tienen que cumplir ciertos rangos de operación y ciertas precisiones. O sea, no pueden ser equipos comunes, porque, o sea, muchos estudios no dicen que es muy caro tener el equipo necesario o el adecuado para realizar el estudio, y pues utilizan equipos regularmente buenos, pero son equipos que tienen, creo que dos décimas de resolución. Entonces, bueno, ya creo que ya sé a qué me estaba refiriendo. A ver, se toma la temperatura del globo, si es que no tienes cómo sacar temperaturas de superficies para sacar la temperatura media radiante. La temperatura, la velocidad del aire, lo tienes con un anemómetro, y tiene que ser con un anemómetro de filamento. No puede ser un anemómetro de aspa, porque la velocidad del aire, por lo general en el aula, la vas a encontrar entre 0,2 o 0,3 metros sobre segundo. ¿Qué más? Bueno, y Temperatura y humedad relativa. a Temperatura la y humedad relativa, eso sí, bueno. bulbo seco y bulbo húmedo, Tomás. Uh-huh. Ya. Bueno, y ¿A lo qué del altura? metabolismo. A la altura, tiene que, bueno, puede ser, son tres, recomiendan tres. En este caso, creo que solo usaron, no, sí, usaron las tres. Se fue a 30 centímetros desde el suelo, a 60 y a 1,5 metros. 1,5 metros creo que lo asocian a una persona sentada en un aula. Ya. Está sentada en un asiento. Ajá. Se está hablando también, bueno, hay otras cosas de generación de CO2. Eso es un tema que está como fuera de alcance, pero se tomaron también, eso va a ser como, queremos ver otro estudio, se tomaron también el CO2 en las aulas, y en casi todas las aulas que se revisó eso estaba a niveles de CO2 por sobre las 1000 partes por millón de CO2. Incluso alguna aula nuestra estaba alrededor de 5000 partes por millón. Las aulas en Quito todas estuvieron casi por arriba de 2000 o 3000, que es una partes por millón, que es una muestra que normalmente en la práctica en estos sistemas no hay mucho no se toman mucho en cuenta las renovaciones de aire y la ventilación para estos sistemas, y esa parte es importante. Veamos siguiente, con respecto a las fechas, ¿sería correcto analizar el confort por estaciones? Sí, es lo más común que hay. En este caso solo fue puntual, prácticamente 2 meses, pero lo más común que vas a encontrar si buscas estudios de confort térmico es por un año. Toman eh, por, por las 4 estaciones del año, las típicas. Sí, las típicas. Entonces, pues ahí te muestran las diferentes temperaturas de confort para estaciones cálidas, para estaciones frías, y ahí están, hay diferentes. Ya. Pregunta Henry Gómez, ¿qué tipo de equipo estaba instalados en las aulas? ¿Tienes
En algunas eran... Algunas son, sí, como mencionaba, son piso-techo, o si no, ya es el aire centralizado. Y otras son, sí, había un cambio. Tenían una manejadora de aire con unos 2 o 3 difusores y otras tenían solamente splits dentro de las aulas que tenemos. Sí, muchas, no sé si no hay otras preguntas. Lo que quería decir esto aquí tiene como ciertas implicaciones, o sea, el hecho de poder medir o tener estas mediciones de confort térmico podrían llegar a algunas cosas, o sea, nosotros queremos con esto de acá ir en un futuro a hacer el análisis de calidad de aire dentro de las aulas para saber cómo esto puede afectar el rendimiento de los estudiantes, o sea, en parámetros como CO2, en parámetros como material particulado 2.5 o componentes volátiles orgánicos. Otra cosa que vamos a querer hacer es tener estas mediciones en un horizonte temporal mucho más largo, como lo decías, quizás dentro como de un año calendario, que estamos buscando las maneras de cómo poder financiarnos y poder realizar este otro estudio. Otras implicaciones, otras cosas que pueden salir de esto de acá es que este inicio, como confort térmico, puede ser adaptado para poder realizar control sobre los sistemas de aire acondicionados, una especie de control inteligente en que no sea a través de setear una temperatura o un nivel de humedad relativa, sino a través de las sensaciones térmicas de los ocupantes de este espacio, donde podemos tener, el modelo puede ser de alguna manera retroalimentado con estas sensaciones y a lo mejor con temperaturas neutrales que vayan a cambiar con respecto al tiempo. También esto de acá, esto que se ha hallado de esta temperatura neutral, nos permite también poder tener o poder cambiar el punto como final del diseño, las condiciones de diseño ya basados en las sensaciones térmicas de las personas de acá, porque cuando tú estabas hablando sobre lo que hizo Fanger, o sea, casi todos un 90% de esos estudios han sido realizados entre Estados Unidos, Dinamarca y Alemania. O sea, ha habido como muy pocos estudios fuera de esas zonas y de las condiciones de diseño con las que actualmente se están diseñando son las preferencias de personas de esos lugares que pueden ser cambiadas. Entonces, te agradecemos, Gabriel, a los estudiantes que tengan una idea de qué cosas se pueden hacer en esto acá y hay algún tipo de implicaciones. También puede haber implicaciones de cómo pueden ser las condiciones futuras en aulas nuestras y cómo poder mejorar lo que es el ambiente, lograr el mejor ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto de acá, la semana, los invitamos a la semana que viene a la charla final de parte de Rubén Hidalgo, que va a tratar sobre el uso de energía en comunidades aisladas. No sé, las personas de ASRAE puedan estar acá y hacer la despedida y poder tomar una foto con los asistentes a la charla. Listo. Muchas gracias por asistir a la conferencia del día de hoy. Asimismo, vuelvo a recordar la invitación que hizo el doctor. El correo normalmente siempre se lo envía un día antes, 2 días antes, así que pueden estar atentos para asistir a la conferencia.
Si pueden ayudarme encendiendo sus cámaras para proceder a tomar la foto, les agradecería mucho. Sí. Ok. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias Gabriel, excelente exposición, muchas gracias doctor y están bienvenidos a la siguiente exposición y última. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.